En esta clase vamos a tratar la interrelación entre algunos personajes importantes en la época del Yishuv, políticos, ideólogos, que representaron diversas tendencias y sobre todo una fuerte personalidad. Me refiero a tres dirigentes que han tenido un decisivo aporte al desarrollo del Yishuv: a David Ben Gurion, a Jabotinsky y a Chaim Weizmann, que con el tiempo se convirtió en el primer presidente del Estado de Israel. La ola de violencia que atacó el Yishuv hacia finales de la década del 20, 1928 y 1929, creó en la población judía una discusión sobre cuál es el futuro de la empresa sionista. Debe ser la creación de un hogar nacional, de un Estado o de alguna otra fórmula que pudiera eventualmente apaciguar a la población árabe, tomando en consideración las diferencias en el aspecto demográfico y en el hecho que se requería fundamentalmente un tipo de relación con la población árabe que eventualmente nos permitiría desarrollarnos en forma normal. Existía una escuela que se llamaba los maximalistas, escuela dentro del sionismo revisionista, en la cual actúan elementos como Tzvi Greenberg, famoso poeta, Abba Ahimeir, del cual vamos a hablar después, y Yoshua Henkin, que plantearon que la finalidad del sionismo era fundamentalmente transformar la sociedad en forma revolucionaria, es decir, convertir el sionismo en una especie de movimiento revolucionario que pudiera traer, y lo cito textualmente, la necesidad de redimir al pueblo judío y hacer volver a lo que se llamó Malhut Israel, el reino de Israel. Esta visión mística, casi diría utópica, fue un elemento rechazado totalmente por Jabotinsky, que dirigió el movimiento, que lo vio a estos elementos radicales como personas que estaban un poco desconectadas de la realidad. Ahimeir, por ejemplo, que creó un grupo que se llamó Brit Avirionim, grupos tremendamente extremista, muy influido por la ideología fascista de Mussolini, y que llegó inclusive a decir que en el nazismo todo lo referente al antisemitismo es un elemento marginal, que por el contrario hay que entender otros elementos en esta ideología como el líder, como la disciplina, etc. Cosa que Jabotinsky desechó totalmente y combatió en forma absoluta para que no tuvieran ningún asidero dentro de su movimiento. En esta época empieza a llegar lo que se llamó la Cuarta Aliyá, entre 1924 y 1931. Se llama la Aliyá Grabski, en nombre al tristemente célebre primer ministro polaco y también ministro de Economía, que dictaminó una serie de leyes que tenían una fuerte característica antisemita, especialmente la necesidad de aumentar los impuestos a comerciantes judíos, lo cual hizo casi imposible su actividad y generó la salida del país y la llegada a Israel de casi 70.000 personas que tenían características sociales totalmente distintas con las que estamos acostumbrados a ver, especialmente en la segunda y tercera aliyá. Se trata de lo que se llamó la formación de la clase media judía, o se trató de llamar la aliyá burguesa, por cuanto venían con familias. Algunos lograron venir con cierto capital y se orientaron no a los kibutzim, que era prácticamente la empresa ideológica del Yishuv, sino a las ciudades, a los centros urbanos, y dieron origen a la creación de fábricas, de empresas económicas que fortalecieron y en cierta medida se pudiera decir que crearon el sector privado en el Israel. Esta llamada burguesía se orientó, por ejemplo, a Tel Aviv, reforzó el crecimiento de la ciudad de Tel Aviv, se orientó hacia Jerusalén, creó la ciudad de Afula, la capital del Emek Israel, que en realidad fue un elemento importante en el desarrollo del norte del país.
Dentro de esta perspectiva podemos ver también la creación de Solel Bonet, esa empresa de construcción que fue muy importante en el desarrollo, la fábrica Lotzia de textiles, fábrica Frumin de dulces y muchas otras que realmente fueron consecuencia de la creación de la empresa privada en Eretz Israel. Desde el punto de vista ideológico, se orientaron a los partidos políticos que no provenían de la izquierda Eretz israelí. Rechazaban totalmente las tesis marxistas que abundaban en ese momento en los grupos dirigentes de la segunda y tercera Aliá, y básicamente rechazaban conceptos como dictadura del proletariado que representaban la clásica visión marxista. Entonces se sentían bastante más atraídos por la visión individualista que Jabotinsky planteaba y se orientaron a partidos como el sionismo general, como el movimiento revisionista y otros que de alguna manera reflejaban la empresa individual y no la colectiva. Jabotinsky planteó en esa perspectiva lo que él llamó cada hombre es un rey. Reflejó la importancia de la personalidad individualista de cada individuo antes que la visión colectiva, que fue lo que caracterizó los movimientos políticos que fueron centrales en la segunda y tercera alianza. En esta perspectiva, la acción de esta alianza frente a la visión central dominante en Yishuv, que estuvo representada por David Ben-Gurion, quien se convirtió en lo que se podría llamar el fundador del Estado de Israel, su primer ministro, y que ya desde entonces tuvo una importante función en el desarrollo del Yishuv judío. Ben-Gurion, nacido en Plonsk, en Polonia, fue activista desde su temprana juventud del movimiento sionista. Fue uno de los creadores de Poalei Zion, traducido como los obreros de Zion. Es quizás el primer partido judío sionista que se planteó y que empezó siendo un partido de corte marxista, pero que rápidamente giró una visión más central y sobre todo dejó de lado los conceptos como dictadura del proletariado. Y creo que Ben-Gurion en este aspecto fue muy decisivo. De alguna manera presentar una plataforma en la cual el socialismo estaba supeditado a la visión nacionalista. Y creo que es el típico ejemplo en que cuando una ideología encuentra una realidad quizás distinta a la que pensó, tiene que adaptar sus estructuras y su infraestructura ideológica a la realidad que se vive. Ben-Gurion tuvo una importante función en la creación de la autodefensa del Yishuv, pero en realidad también ya antes de haber llegado a Eretz Israel estuvo en la organización de la autodefensa en el Imperio Ruso, y sobre todo después de la visión traumática de lo que se llamó el pogrom de Kishinev en 1903, en donde le puso de manifiesto la necesidad de tratar de entender de que no hay otra alternativa sino crear una situación de autodefensa para el marco judío. Y algo no menos importante, los efectos del antisemitismo que se produjo después de la primera revolución rusa en 1905, que fracasó, que fue suprimida por el zar de Rusia y que generó una acción de claro corte antijudío, antisemita, por cuanto a la cantidad de judíos que se plegaron a ese marco revolucionario era tremendamente importante. A partir de 1906 llega a Israel, se dedica al trabajo físico, que lo consideró muy importante, pero no por eso dejó de ser activista. Creó Poalei Zion, la rama del partido en Eretz Israel, y la definió como el partido más revolucionario del Medio Oriente. Rápidamente llegó a la conclusión que las estructuras a las que estamos acostumbrados
en Europa, o la que él estaba acostumbrado en Europa, no funcionaban aquí en una realidad de que no había una sociedad en la cual había que destruir el régimen para poner un régimen revolucionario. Lo que aquí se impuso, y creo que Ben-Gurión fue decisivo en esta perspectiva, es lo que se llama el socialismo constructivista, es decir, el desarrollo, que en realidad más adelante la socialdemocracia europea lo definió como evolución en vez de revolución. Aunque Ben-Gurión planteó que el sionismo es de por sí una revolución por cuanto tiende a transformar al judío de su actividad y su experiencia como minoría en Europa a la creación de un marco nacional en el cual él pueda activar en todos los marcos productivos y especialmente en las actividades a las que no tenía acceso en Europa, como es la agricultura. Y creo que esto es definitivamente importante de manifestar. Pero Ben-Gurión planteó que la alternativa a la dictadura del proletariado era lo que él llamó de clase a la nación. Es decir, la clase obrera en Eretz Israel era la que tenía que expresar una serie de conceptos que tenían que ser relevantes a toda la nación Eretz israelí y después al Estado de Israel. Creo que esta visión de lo que, como dije, se puede definir como socialismo evolucionista, y suprimió totalmente la necesidad de una lucha de clases y por el contrario de una empresa en la cual había una dirigencia con una clara orientación socialista que era la que iba a dirigir los destinos de este Yishuv y que después también los destinos del Estado de Israel. Pero Ben-Gurión tuvo una acción muy interesante en lo que se refiere a la acción internacional. Vale decir, él estudió leyes en Turquía, no terminó los estudios de derecho por cuanto la empresa sionista y sobre todo el estallido de la Primera Guerra Mundial lo llamó a tener una acción importante y viajó a los Estados Unidos, creó ahí la facción laborista de Poleizion, que como dijimos representaba una visión interesante, una especie de socialismo romántico y una especie de conjunción de bases profundamente judías con una visión social que reflejaba no la perspectiva marxista, sino la visión judía solidaria. Su rival político fue Jabotinsky. Me permito plantear que al margen de la discusión ideológica, uno de los elementos que tiene que ser puesto de manifiesto es la fuerte personalidad que estos dos personajes tuvieron. La discusión entre Ben-Gurión y Jabotinsky reflejaba la discusión entre la izquierda y la derecha en Europa, adaptándola a la problemática de Eretz Israel, en donde la situación era distinta. Es decir, no era una lucha económica entre una burguesía europea y un proletariado hambriento que requería un cambio. En realidad, el Yishuv judío, con pocas excepciones, especialmente a partir de la Cuarta Aliá, provenía de un trasfondo económico similar. La aristocracia judía en Europa se asimiló con nombres como Abramovich o Eckermann, por ejemplo. Era muy difícil trabajar en el imperio, introducirse en el imperio ruso en la parte económica, entonces la asimilación en este sector fue muy grande. El proletariado no fue el sionismo, fue un movimiento que lo hemos visto en una de las primeras clases, el Bund, movimiento revolucionario que veía al judaísmo como un aspecto cultural más que religioso y pretendía expresar la necesidad de luchar junto con los hermanos rusos y después con los hermanos polacos para crear una sociedad distinta. El sionismo se orientó a una clase media, en donde los movimientos juveniles judíos sionistas que reflejaban diversas ideologías, pero provenían prácticamente de la misma casa. Y ese tipo de perspectiva se reflejó en la creación del Yishuv, donde la lucha estuvo más orientada a elementos de personalidad y de una idea futura de una sociedad que cada uno pensaba en forma distinta.
Ben Gurión, en su estadía en Estados Unidos, propuso y organizó la creación de voluntarios que llegaran a Eretz Israel y que estuvieron en el marco del ejército británico y se integraron en tres batallones de voluntarios en 1918 a mando del general Allenby. Ben Gurión estuvo también hacia 1920 entre los fundadores de la Histadrut en Haifa y fue aquel que pensó en la importancia de la Histadrut, que podríamos traducir como la Confederación General de Trabajadores de Eretz Israel y después del Estado de Israel, pero que más que un sector sindical era fundamentalmente un sector económico y tenía su propia empresa. Lo que podríamos llamar el tercer sector, es decir, había un sector privado basado en la cuartalia, un sector que pudiéramos llamar oficial, dirigido por el Imperio Británico, pero fundamentalmente un tercer sector que es el que desarrolló a través de la Histadrut un elemento de autonomía económica para el Yishuv, que creó la infraestructura sobre la cual llegó después el Estado de Israel. En su artículo Los imperativos de la Revolución Judía, escrito en 1944, plantea Ben Gurión un elemento revolucionario, es decir, la transformación total del judío diaspórico en el nuevo judío. Y esto implicaba que los 200 años de historia del movimiento sionista se convertían desde el punto de vista de Ben Gurión en el periodo más importante de la historia judía, casi dejando de lado otros elementos que otros movimientos ideológicos lo vieron como continuidad de la historia judía, pero Ben Gurión, aunque no descartaba esa continuidad, reflejaba fundamentalmente la importancia que este periodo tenía básicamente en su dinámica. El planteo de Ben Gurión, que fue el planteo del sector central del Yishuv, estuvo basada en la importancia del trabajo agrícola, de la propiedad de los medios de producción colectivos. Tenía como una visión la importancia de la aliyá, de la inmigración, para crear acá un nuevo judío. Ese nuevo judío se integraba, no importa cuál era el trasfondo con el cual llegaba, en lo que se llamó el crisol de diásporas, es decir, la perspectiva de hablar básicamente de la creación de un término que a partir de esta etapa empieza a tener una importancia sustancial, el halutz, el pionero. Es decir, no un cambio social como consecuencia de una visión determinista de la historia, sino de lo que refleja el voluntariado de las personas que están acá y que deciden, a pesar de las dificultades, lograr generar el cambio. La creación de kibutzim, el trabajo colectivo, la perspectiva básicamente de las granjas agrícolas. No es casualidad que al retirarse de su vida política decidió vivir en Sde Boker, en el Negev, un sector, el desierto del Negev, al que él consideraba central en el desarrollo de la historia de lo que se llamó la conquista del Negev. Aquí hay un elemento sumamente importante que lo hace muy cercano a la visión de Aaron David Gordon, aquel personaje que vimos en una de las primeras clases, que habló del trabajo agrícola, de la religión del trabajo, de la importancia del judío que estuvo durante siglos alejado del trabajo físico, porque los gobiernos en los cuales, y de los países en los cuales ellos habitaban no le permitían. Habló básicamente de la necesidad de establecer marcos de acción, especialmente cuando nos acercamos al encuentro del descubrimiento del Yishuv, de la tragedia del Holocausto, y en el cual Ben Gurión plantea que después de la tragedia europea, Ben Gurión plantea que después de la tragedia del judaísmo europeo, es la juventud en Eretz Israel la que tiene que tomar la acción de las responsabilidades fundamentales. Hablamos de Jabotinsky y Ben Gurión, de la personalidad fuerte, de las diversas concepciones
Dijimos en una clase anterior que Jabotinsky se oponía a la visión colectivista, quería romper la estructura de la Histadrut. Hay un elemento que agrava la discusión ideológica no solo entre Jabotinsky y Ben-Gurión, sino en los sectores que ellos representaban. Este hecho es el asesinato de Haim Arlosoroff. Haim Arlosoroff, un interesante intelectual nacido en Ucrania pero educado en Berlín, fue dirigente de un partido que dentro de la izquierda de Israel era rival de Polizion, se llamaba Poel Hatzair, que tenía una visión mucho más agraria, mucho más, diría yo, influido en los pensamientos de Gordon, que a su vez estaba influido por Tolstoy, y que hablaba de que los males de la sociedad eran la ciudad. La posibilidad de una normalización de la sociedad está en el desarrollo de la visión agraria. Haim Arlosoroff se convirtió en jefe del departamento político de la agencia judía y aquí desarrolló lo que después pasó a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel a partir de 1948. Haim Arlosoroff vio con mucha preocupación la llegada del nazismo al poder en 1933 en Alemania, pero fue un visionario en ver la necesidad de intentar de alguna manera lograr la posibilidad de negociar la salida de gran cantidad de judíos de Alemania. A las pocas semanas de la llegada de Hitler al poder, Arlosoroff, que tenía contactos en Berlín, llega a esta ciudad e intenta negociar, y lo logra, con el gobierno alemán a través del Banco Federal Alemán, lo que se ha llamado el acuerdo de la Havará, o en español la transferencia. Este acuerdo permitía de alguna manera que los judíos pudieran dejar sus bienes al gobierno alemán y pudieran recibir a cambio sumas de dinero y mercaderías en el Banco Anglo-Palestina en Palestina. Esta visión, que fue criticada por algunos sectores en el Yishuv judío, permitió, se calcula, la salida de más o menos 50.000 judíos de Alemania, y después fue inclusive ampliado también a Checoslovaquia. Tenía algunos problemas, vale decir, había una comunión de intereses. Por un lado, el gobierno alemán estaba muy interesado en romper el bloqueo que los judíos de Estados Unidos hicieron al gobierno alemán a raíz de la llegada de Hitler al poder. Por otro lado, la agencia judía estaba interesada en ver la posibilidad de que pudiera captar Olim, que salieran y además salvar a los judíos, que de alguna manera, aunque todavía no se inició el holocausto, era clara la ideología antisemita de Hitler, y eventualmente era preferible intentar ver la evacuación como una perspectiva importante. La visión y el plan de Arlosoroff fue profundamente criticado, especialmente por Jabotinsky y por grupos del movimiento revisionista, que lo vieron como un elemento casi llamado traición. A pesar de la posibilidad y del plan de salvación de judíos, a pesar del plan de evacuación de una cantidad importante de judíos, el hecho es de que podía de alguna manera poner en peligro el boicot que se estaba haciendo desde Estados Unidos a Alemania, y de alguna manera era un tipo de diálogo con lo que se convirtió en el enemigo más grande del pueblo judío. De manera que se presentaban dos planteos: aquel que decía no se puede negociar con el enemigo, y aquel que decía, a pesar de eso, la posibilidad de poder generar la evacuación de miles de judíos pudiera ser un elemento justificativo. El acuerdo se firmó
después que Arlosorof regresó a Eretz Israel y en el marco de ese año, durante un paseo nocturno que él hizo con su esposa en las playas de Tel Aviv, fue asesinado. Los acusados del crimen, especialmente por el único testigo que era la esposa de Arlosorof, indicaron la posibilidad de que elementos del movimiento revisionista estarían involucrados, especialmente un personaje, Stavsky, que después va a morir en el ataque en Altalena, que vamos a llegar a analizar más adelante, personas como Abba Ahimeir y otros que se consideró que estaban o tenían un interés muy claro en esa persona y respondía a un reflejo del movimiento revisionista. El asesinato creó un cisma político en el Yishuv, porque si bien es cierto hubo una comisión investigadora y el gobierno británico del mandato a través de un tribunal eximió a los revisionistas, no se encontró nunca ninguna prueba de que ellos pudieran haber estado involucrados, y hasta el día de hoy no se sabe quién es el que asesinó a Arlosorof. Hay una serie de teorías fascinantes, pero que son más, proclives de ser ciencia y ficción que realidad. Pero sí tuvo un efecto devastador en las relaciones entre el sionismo laborista y el sionismo revisionista. La viuda de Arlosorof hasta el último día de su vida estuvo convencida que fueron elementos revisionistas, y sobre todo basado en las publicaciones que los diarios del movimiento revisionista hacían contra Arlosorof por haber tenido la iniciativa de firmar este acuerdo. Menachem Begin, que tomó el poder en 1977, el poder israelí, fue elegido como primer ministro, se consideraba un alumno predilecto de Jabotinsky, creo que su alumno más destacado, si se puede manifestar así. Formó una comisión investigadora en 1982 que tenía por objeto tratar de investigar este crimen, y llegó a la conclusión que no hubo ninguna prueba que pudiera reafirmar la posibilidad de que los personajes de los que hemos hablado del movimiento revisionista pudieran estar involucrados en esta acción. Sin embargo, viéndolo en perspectiva histórica, fue quizás el cisma ideológico más grande que se dio en el Yishuv en esa discusión. A pesar de entonces hubo un intento de diálogo, más de un intento, entre Jabotinsky y Ben-Gurión para llegar a algún tipo de acuerdo. En 1934 en Londres se reunieron Ben-Gurión y Jabotinsky para tratar de ver algún tipo de solución a esta perspectiva. Llegaron a un acuerdo muy interesante en el cual las dos partes se comprometen a evitar la difamación, a evitar la violencia en las relaciones entre los dos grupos y fundamentalmente a apoyar no pocas metas comunes que el sionismo tenía y que de alguna manera reflejaban las ideas de los dos movimientos. En el movimiento revisionista hubo oposición, pero Jabotinsky impuso su visión de mundo, en el sentido, casi de alguna manera obligó a adoptar el acuerdo. Mientras que en el movimiento laborista y en los sectores de la izquierda hubo una fuerte oposición a esta dinámica, y en realidad fracasó. Después del acuerdo, Jabotinsky decide, como una iniciativa propia, enviar una carta a la Liga de las Naciones exigiendo básicamente la apertura de las fronteras de Eretz Israel para la alía masiva, cosa que Ben-Gurión lo vio como una especie de elemento de subversión, ya que ponía de alguna manera en tela de juicio la autoridad legal que tenía el Yishuv judío para este tipo de acciones políticas. Pero la discusión en el Yishuv no era solamente entre Jabotinsky y
Ben Gurión. Existió un planteo muy claro de alguna manera, desacuerdos entre Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista, y activo político, como hemos visto, además de científico, que tuvo una importante acción en la Declaración Balfour, en la constitución de la Declaración Balfour, en los tipos de contacto con el gobierno inglés, y que estuvo convencido que la posibilidad de sacar adelante la empresa sionista con éxito está relacionada con la relación con el Imperio Británico. Fue un prominente líder sionista. En realidad fue miembro de lo que se llamó el Vat Tzeirim, o la Comisión de Delegados Sionistas, que ya llegó a Palestina en 1918, convocados para tratar de ver de alguna manera la necesidad de la participación activa en el desarrollo del Yishuv, y sobre todo de verlo como elemento importante en lo que se refiere a la implementación de lo que fue la Declaración Balfour un año antes. Weizmann tuvo una central acción en la inauguración de la primera piedra de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1918, empezó a funcionar en 1924, ya que vio la creación intelectual como un elemento decisivo en el desarrollo del Yishuv. Fue activo participante en el Congreso Internacional de la Conferencia de Paz de París en 1919 y creyó finalmente en la acción de la importancia de que la nación judía, como él dijo textualmente, debe ser judía de la misma manera que Francia es francesa, Inglaterra es inglesa. Da una importancia capital, y en eso estaba muy cercano a Herzl, a la acción política diplomática. Creo que este es un punto importante que lo diferenció de Ben Gurión, ya que la perspectiva de Ben Gurión estuvo más orientada a la acción propia en el Yishuv, vale decir, el elemento práctico al cual Weizmann, que era, como dijimos en una clase anterior, el creador del sionismo sintético, que consideraba importante la creación agrícola en marco del Yishuv judío, la creación de ciudades y poblados y aldeas, pero no dejaba de lado la importancia capital que tenía el aspecto de la acción política, sobre todo, vuelvo a repetir, cercano a la visión del gobierno inglés del mandato. Creo que dentro de esta perspectiva nos acercamos a la década del 40, en donde quizás empezamos de alguna manera a ver reflejada los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto para el pueblo judío y de la desaparición de 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños y de juventud que de alguna manera tendrían que ser la vanguardia de la creación de esa nación judía. Aquellos que perecieron en la cámara de gases y no llegaron aquí. En 1942, después de varios años en que no hubo congreso sionista, el último fue el 39, 2 días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la organización sionista lleva a cabo una interesante conferencia que se llamó la Conferencia Biltmore, en el hotel del mismo nombre en Nueva York. Esta conferencia de 1942 trata básicamente de establecer un plan de acción para los 600 delegados que representaban 18 países con respecto a cuál debía ser la acción política. Lo que se destaca acá son 2 cosas. Primero, el reemplazo del liderazgo moderado por un liderazgo radical. Interesante. Y el paso
de la exigencia de un hogar nacional como se planteaba en la Declaración Balfour, a un elemento que se intentó llamar Commonwealth, que quizás podríamos decir una especie de gobierno mancomunado, que permitía a la población judía en Eretz Israel tener mayor parte del destino en sus manos, casi creando un gobierno independiente, sin decirlo, que definitivamente fue siempre la meta del movimiento sionista, la creación de un Estado judío, pero por razones tácticas no se manifestó de esta manera. Creo que además la conferencia de Biltmore expresó una política anti-británica muy clara, sobre todo por cuanto se rechazó totalmente la acción de los libros blancos, de la reducción de la inmigración, de la reducción de la posibilidad de comprar tierras, que es lo que la política oficial del mandato británico planteó, y sobre todo un punto que me parece muy importante manifestar, que es el rechazo a la tesis del Estado binacional, que siguió siendo todavía una de las alternativas planteadas especialmente por ciertos grupos en el marco del Yishuv judío, alguna vez relacionados con el movimiento de Shomer Hatzair, pero además relacionados con lo que fue antiguamente la visión del Brit Shalom, aquella organización que intelectuales como Magnes, como Buber, planteaba un marco nacional en las cuales judíos y árabes pudieran tener una realidad política común. Creo que esto fue dejado de lado totalmente en la visión del Congreso de Biltmore, y se plantea fundamentalmente la necesidad de llegar a una acción más clara para esa perspectiva. Creo que estas decisiones del Congreso de Biltmore creó en el marco del judaísmo americano alguna sensación de incomodidad, porque se puso sobre la tela de discusión cuál es la misión del movimiento sionista, o de alguna manera crear esa visión nacional de que amamos un régimen mancomunado, casi un paso intermedio a la independencia, o realmente intentar salvar a ese judaísmo europeo que estaba ya en el marco de la acción devastadora del Holocausto. Me parece que dentro de esta dinámica hubo un elemento de discusión. Otros elementos que agrandaron la discusión entre Weizmann y Ben-Gurion, pero también entre Jabotinsky y Weizmann, fue la visión antibritánica que se expresó en la conferencia de Biltmore. Weizmann seguía estando convencido que no había ningún valor en reflejar esa visión, esa posición antibritánica, y exigió, por el contrario, una posición más cercana al mandato, mientras que Ben-Gurion acusó a Weizmann de no dar ninguna importancia a la acción militar, sobre todo a la creación de una fuerza paramilitar, la Haganah, y después el Lehi, el Etzel, y por supuesto el Palmaj. Vale decir, la idea de que el Yishuv judío se va a expresar únicamente en el marco de que vamos a tener una fuerza judía de autodefensa, que fue central en la visión del Yishuv judío en Eretz Israel. Creo que estas perspectivas radicalizan las posiciones encontradas entre Ben-Gurion, Weizmann, pero también la crítica de Jabotinsky a Weizmann, que lo veía demasiado moderado en su perspectiva, y sobre todo en el aspecto de no reconocer, como dijimos, la importancia de la visión militar tal como se había planteado. En el año 1944 sucede otro acontecimiento importante en que básicamente va a tener un reflejo central en la vida de Yishuv. La acción de grupos
paramilitares judíos de corte radical, especialmente el Lehi, cuya ideología, cuyo aparato organizativo lo hemos visto en una de las clases anteriores. En 1944 fue asesinado Lord Moyne, que vendría a ser una especie de ministro británico para el Medio Oriente. Residía en el Cairo y tenía una perspectiva muy clara de la negación de lo que él pensaba iba a afectar la sensibilidad árabe, y es la posibilidad de reconocer lo que estaba estipulado en la declaración Balfour, es decir, el nacimiento de algún tipo de renacimiento nacional judío, que era básicamente la idea central que se planteó. Era también profundamente hostil a la exigencia judía de tener independencia política, y en más de una oportunidad manifestó a través de sus expresiones una especie de manifestación, un claro corte antisemita. Creo que estos elementos llevaron al Lehi a la idea de que la visión de la permanencia de Lord Moyne podía ser negativa e impediría el tipo de desarrollo nacional. Dos personajes del Lehi, Eliyahu Ben-Zuri y Eliyahu Hakim, deciden asesinar a Lord Moyne. Ellos son después justiciados por el juzgado británico, que los condena a muerte, pero que de alguna manera los convierte casi en lo que debería ser una visión mística. El Lehi en esa perspectiva justificó el terror, y como dijimos en una clase anterior, fue quizás, desde mi punto de vista, una de las instituciones paramilitares más fascinantes, no tanto por su número, porque era el más pequeño de todos, sino porque era el único en el cual estaba integrado por personas que pensaban ideológicamente distinto, a nivel de lo que vendría a ser qué tipo de sociedad. Existían marxistas, elementos ultranacionalistas, liberales, casi personas con cierta tendencia anarquista, pero lo que los unía era algo interesante que no se dio en las otras organizaciones, no en la Haganah, no en el Etzel y no en el Palmaj, y era considerar que el principal, casi el único enemigo del movimiento sionista era el Imperio Británico. No tenían ningún tipo de acción que reflejaba o ver a la población árabe como enemiga, a tal caso que uno de los planteos que hizo el Lehi fue crear lo que se llamó como idea el bloque semítico, es decir, un tipo de concepción nacional donde judíos y árabes eran partes de esa nación, a raíz de la liberación de la población de lo que se llamaba y se planteó como el imperialismo británico. Me parece que esto es sumamente interesante porque creo que refleja básicamente la acción de un movimiento que, si bien es cierto es pequeño, su dirigente Yair Stern, estudiante de filosofía de la Universidad Hebrea, que fue descubierto y ejecutado por la policía británica del mandato, pasó a ser casi una visión mística dentro de esa perspectiva. Hay algunos otros elementos más que nos van a acercar básicamente a la aparición de la idea por parte del Imperio Británico que es imposible seguir manteniendo el control del mandato en esta zona. La explosión del cuartel general inglés en el Hotel King David por el Etzel, que trajo como consecuencia 92 muertos, 16 de los cuales eran judíos, y lo que definitivamente está en discusión es la efectividad del anuncio que hizo el Etzel. Hay una discusión si fueron minutos o horas antes de la explosión para que el cuartel sea evacuado, algo que la dirigencia británica militar no tomó en consideración y como tal no la efectuó, y trajo este tipo de consecuencias. Lo que se planteó
en forma muy abierta por parte del Etzel, que fue una respuesta a lo que se llamó el Sábado Negro, o Shabbat Ashorah, en el cual semanas antes la policía británica logró descubrir gran parte de armamento que el Yishuv tenía escondido, y el arresto de 2.500 judíos de casi todo el Yishuv, en todos los sectores, y que de alguna manera intentaba desarmar la posibilidad que pudiera haber un tipo de autodefensa en el marco del Yishuv judío. Esto nos acerca básicamente a la discusión central: ¿cuál es el futuro del Yishuv judío en su perspectiva? Creo que hay algunos elementos claros que debemos reflejar. Uno, que el Imperio Británico dejó de lado la posibilidad de efectualizar lo que estuvo planteado en la Declaración Balfour, es decir, la creación de un hogar nacional, y se dedicó de alguna manera a expresar la posibilidad de mantener el control sobre el territorio en dos poblaciones que tenían objetivos totalmente distintos. La población judía en la creación de un marco nacional, que, como dije, un Estado judío, pero por razones tácticas se hablaba primero de hogar nacional y después de un gobierno mancomunado, y la población árabe, que hablaba de la liberación del territorio, y aunque no habló de la creación de un Estado, menos aún de un Estado palestino, que en ese momento no estaba en la agenda, sino su expresión nacional en el marco de otros territorios y gobiernos de la zona árabe, pero no en una visión independiente. Creo que esto hace lo que nosotros llamamos la desesperación británica de llegar. Creo que esto es lo que lleva a los británicos a definir o decidir la intención de dejar el mandato, finalizar el mandato y entregar la decisión a las Naciones Unidas, que eventualmente logran formar una comisión y de estudio para intentar definir cuál es el futuro de Palestina. Creo que detrás de eso estaba la idea inglesa de que, sobre todo los judíos, que los que más se oponían al Imperio Británico, al fin y al cabo, frente al tremendo poder árabe, iban a sufrir la acción militar árabe y iban a intentar llamar nuevamente a los ingleses para que llegaran y lograran, bajo condiciones distintas, mantener la tranquilidad o la paz en la zona. No estaba en el marco de la discusión ni de la previsión de la política inglesa que se pudiera dar lo que se dio, es decir, la división del territorio de acuerdo a la propuesta de las Naciones Unidas en la creación de dos estados. Pero eso es un tema que vamos a ver en la próxima clase.